Buenas, la clase 4 va a tratar en este caso sobre lo que se llaman las series de potencia, ¿ya? Las series de potencia son series que nosotros vemos que se arman principalmente a través de polinomios. Entonces, la serie de potencia tiene la gracia de que un poco se une a lo que va a ser más adelante el teorema de Taylor, que dice que toda función se puede aproximar por polinomios, ¿cierto? En un intervalo determinado, que es lo que nosotros vamos a llamar radioconvergencia. Entonces, para hablar de la serie de potencia, tenemos que definirla, ¿cierto?, como una serie en este caso que va a estar más por potencia polinomio. ¿Ya? Ahí está la definición, ¿cierto? Una serie de potencia, ¿cierto? Observe que alguien que puede ser escrito de la forma, la serie, ¿cierto? Un cierto elemento a sub n que depende de la sucesión, y en este caso el x menos a a la n, ¿cierto? Que hace las veces del polinomio, ¿ya? También puede ser descrita, ¿cierto? De esta forma, ¿cierto? Donde cada f sub n representa el elemento ahí del polinomio, ¿ya? Y particularmente cuando se puede, ya a veces nosotros también centramos este polinomio en cero, ya, y al centrarlo en cero, ¿cierto? Uno va a hablar de las potencias centradas en cero nomás, pero que nos van a quedar como un polinomio, ¿cierto? Armado en el origen, ¿ya? Ahí tiene que ver un poco con el dominio de la función, entonces ahí es como la forma que uno va a trabajar esta serie. Bueno, particularmente desde ya usted ya conoce una, porque usted conoce la función 1, ¿cierto? Partido por 1 menos x, en este caso con el x en valor absoluto menor que 1. Y usted sabe que eso puede ser expresado desde n igual 0 a infinito, ¿cierto? De x a la n. Entonces acá este elemento, ¿cierto? Representa el polinomio que está asociado a la serie de potencia. Bien. Ahora bien, para una serie, en este caso considerada de potencia, siempre hay tres posibilidades, ya porque hay que encontrar un dominio donde nosotros vamos a asociar esto a una función y eso se va a llamar dominio convergencia. Entonces, esas tres posibilidades son que la serie converja solo en un punto, es decir, que el radio de convergencia sea cero, ya. También que la serie converja en todos los reales, por lo tanto uno va a tener que el radio en este caso es infinito, o bien, la posibilidad que generalmente se nos va a dar es que la serie de potencias converge en un radio. Y fuera de ese radio es donde diverge. ¿Ya? Entonces, hay posibilidades para este intervalo que nosotros vamos a encontrar. Ahora bien, ese término positivo en el cual la serie converge, ¿cierto? Hay que tener cuidado ahí porque nosotros también podemos tener convergencia en los extremos, que eso va a ser la naturaleza del intervalo, porque este radio, ¿cierto? Le va a dar un X que se va a mover en un intervalo, pero en ese intervalo, ¿cierto? También perfectamente podría ser cerrado, lo cual no hace que cambie el radio, por eso el radio acá se considera sobre el intervalo abierto. De ahí que las posibilidades, ¿cierto?, para este radio van a ser de esa forma, porque usted va a resolver, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando usted ya tiene el radio, el tipo de intervalo que nos va a quedar para analizar la convergencia, o bien va a ser un intervalo abierto, o bien va a ser un intervalo, ¿cierto?, semiabierto o semicerrado, y en el caso de que también nos puede dar un intervalo cerrado. Y esta es una observación, ¿cierto?, sobre los intervalos que hay que hacerla, porque usualmente los criterios nos vamos a dar cuenta de que nos dan un intervalo, ¿cierto? O principalmente analizan la región abierta, pero nos va a siempre faltar el elemento de borde, ¿cierto? Analizarlo si es convergente también la serie y o no. ¿Ya? Ahora bien, el tema es cómo nosotros plantear esto. Ya resulta que si nos vamos en principio, ¿cierto? Previo al ejercicio a lo que nosotros tenemos una función que la vamos a representar mediante una serie de potencias, es decir, alguien que va a ir desde n igual 0 infinito, de este a sub n por x menos 1a elevado a la n. ¿Ya? Y particularmente, nosotros acá hay que pensarlo así. Para un x determinado, nosotros podemos asignar un valor. Ahora, si en ese valor, ¿cierto? La función está bien definida, es decir, que este elemento pertenezca al recorrido de la función, uno va a decir que la serie va a estar bien definida en ese caso y va a ser convergente, porque va a ser un valor que uno va a poder evaluar. Distinto es en el caso donde uno va a evaluar en un punto y en ese punto la serie, ¿cierto?, no va a converger, por lo tanto, uno no va a poder encontrar esto porque esto es divergente. Es decir,
véalo así como que no va a ser el elemento que está asociado a la imagen de la función en X. Ahora, ¿qué significa eso? Que si uno evalúa esto, la función en un x0 cualquiera, le va a quedar la serie de n igual 0 a infinito de un a sub n por un x0 menos a, en este caso elevado a n, donde todo esto es un elemento, llamémosle a sub barra i n, es decir, es un elemento en la serie numérica. En rigor, ¿qué es lo que le está pidiendo la serie de potencia? Le está pidiendo encontrar los valores para los cuales la serie numérica evaluada en el punto es convergente. Ahora bien, ¿cómo se traduce eso? Se traduce que voy a tener que devolverme a las clases anteriores a ver cuándo esta serie converge, porque esta serie va a estar asociada a un valor sobre el cual nosotros vamos a trabajar desde el punto de vista de la serie numérica, que son las clases anteriores. Entonces tengo dos opciones. Una, ir reemplazando cada x0, ¿cierto? Que yo considere, y ver para cada x0 si va siendo convergente o no. Lo cual no es muy lógico porque como nosotros trabajamos los números reales, yo no puedo evaluar cualquier punto en la serie numérica para con los criterios anteriores poderme devolver. Sin embargo, hay dos criterios que me dan una región de convergencia para un cierto x. Uno va a ser el criterio del cociente y el otro el criterio de la raíz enésima. ¿Por qué? Porque si nosotros planteamos ese criterio, no es necesario sacar este x, pero yo puedo determinar un x para el cual la serie va a ser convergente. Ahora, ¿cómo voy a hacer eso? Utilizando las propiedades del criterio del cociente, porque el criterio del cociente me dice que si esto es menor que 1, entonces yo puedo ver si es convergente o no. Si dejo ese x no fijo, entonces voy a resolver una inecuación donde voy a encontrar ciertos los x para los cuales el criterio va a tener sentido y me va a dar convergente. Lo mismo para el caso de la raíz ns. De ahí que si en este problema usted requiere encontrar el intervalo de convergencia, entonces tengo dos opciones. O voy por el criterio del cociente, ¿cierto? Para poder determinar este x, o bien voy a ir sobre el criterio de la raíz ns. Entonces nosotros vamos a partir del criterio del cociente, recordando además las propiedades que nosotros tenemos, porque esto se define el criterio del cociente sobre series de términos positivos. Por lo tanto, nosotros tendremos que ver si esta serie, para qué valor de x es absolutamente convergente. Y es absolutamente convergente me implica que toda la serie va a ser convergente. Por lo tanto, nosotros planteamos, si partimos del criterio del cociente, nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de este criterio del cociente aplicado sobre la serie absoluta. Por eso muchas veces se le llama acá criterio absoluto del cociente. Entonces le va a quedar a usted este x elevado a n más 1 partido por este n más 1 factorial, ¿cierto? Dividido por x a la n dividido por n factorial. Entonces lo que vamos a ver, vamos a determinar para cuáles valores de x esta serie es convergente. Y eso va a ser cuando este radio sea más chico que 1, por la definición del criterio del cociente. Bien, esto a nosotros nos va a quedar el límite, ¿cierto? Cuando n tiende a infinito, acá le va a quedar a usted el x, ¿cierto? Solo porque se va a simplificar. Y el n más 1 factorial, recordar que esto es n más 1 por n factorial. Por lo tanto, le va a quedar un x partido por n más 1. Y eso más chico que 1. Si usted observa, este límite, ¿cierto? El x acá es constante. Por lo tanto, usted lo puede escribir como el valor absoluto de x por el límite cuando n tiende a infinito del 1 partido por n más 1. Y aquí uno se pregunta dónde esto es más chico que 1. De la observación que uno saca, ¿cierto? De que esto es siempre más chico que 1 porque este límite es 0. Por lo tanto, 0 por el valor absoluto de x le va a quedar siempre más chico que 1. Si reformulo la pregunta para encontrar el x, ¿para qué valor de x válida esta inecuación? Para todo el x en los reales. Por lo tanto, ahí uno tiene que el radio de convergencia, en este caso, va a ser infinito. Por lo tanto, el intervalo, ¿cierto? Le va a quedar todos los reales. ¿Ya? Es decir, la serie converge, ¿cierto? Para todo R. ¿Ya? Bien. Bien, vamos a hacer lo mismo ahora para una segunda serie, ¿cierto? Nuevamente nos vamos a plantear, ¿cierto? El criterio del cociente. Ojo, en el anterior también podría haber sido por criterio de la raíz, ¿ya? O sea, cualquiera de los dos no es válido en este caso, ¿ya? Así que acá, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar, ¿cierto? Este límite cuando n tiende a infinito. Acá sí lo vamos a hacer por el criterio de la raíz, es decir, vamos a preguntarnos dónde es la raíz enésima
¿cierto? De este x a la n partido por 2 a la n por n más 1 al cuadrado es más chico que 1. Recordando además que esto es en valor absoluto, el valor absoluto que en este caso afecta al x. El anterior lo hicimos por criterio del cociente, acá lo estoy haciendo por criterio de la raíz enésima, que también tiene convergencia cuando en este caso el valor es más chico que 1. Entonces, ¿qué le va a quedar a usted ahí? Le va a quedar el límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? El valor absoluto solo de x, y acá le va a quedar a usted 2 por la raíz enésima, ¿cierto? Del n más 1, en este caso al cuadrado. Y vamos a ver cuándo eso es más chico que 1. Entonces, esto acá a usted le va a quedar el valor absoluto de x dividido por 2 por el límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? De este, en este caso, n más 1, no sé por qué le puse x acá, de este n más 1, ¿cierto? Elevado en este caso a menos 2 partido por n. Y vamos a ver dónde eso es más chico que 1. Esto luego que, esto que está acá, va a ser un n más 1, ¿cierto? Elevado a 2 partido por n y luego pasarlo arriba. Ahora, para calcular este límite, como la base es variable y el exponente es variable, debemos recurrir a la exponencial. Es decir, debemos resolver e elevado al límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? De menos 2 partido por n por el logaritmo natural de n más 1. Y ver dónde eso es más chico que 1, multiplicado por el valor absoluto de x dividido 2. Si alguien se perdió ahí, recuerde que que tenemos que a elevado a b es lo mismo que e elevado a b, logaritmo natural, en este caso de a. ¿Ya? Así que eso. Ya, entonces, si acá observamos, este es un límite de la forma infinito partido por infinito, por lo cual podemos utilizar la regla del L'Hopital para evaluarlo. Entonces usted le va a quedar el valor absoluto de x dividido por 2 por la exponencial, y acá le va a quedar el límite, ¿cierto? Cuando n tiende a infinito, del 1 partido por n más 1 por menos 2, y eso dividido por 1, que es derivar arriba y abajo. Y eso es más chico que 1. Y todo este límite es 0. Por lo tanto, le va a quedar e elevado a 0, que es 1. Así que ahí a usted le quedó que el x dividido por 2 es más chico que 1, de donde usted saca que el valor absoluto de x le queda más chico que 2. ¿Qué significa eso? Lo que significa eso es que entonces mi radio de convergencia en este caso es 2, porque va a ir de menos 2 menor que x y menor que 2. Es decir, acá el radio viene siendo 2. Pero para el intervalo, recuerde que aún nos falta, porque tenemos que ver qué pasa en los extremos, es decir, cuando el x es menos 2 y cuando el x es 2. ¿Por qué? Porque el criterio de la raíz enésima me dice que dentro de este intervalo hay convergencia para todos los x que están entre menos 2 y 2. A su vez me entrega inmediatamente un resultado sobre la divergencia, que van a ser para los x mayor que 2 y para los x menor que menos 2. Pero el criterio de la raíz enésima no nos entrega información cuando el radio nos da 1, por el intervalo en el punto. Por lo tanto, ese punto hay que evaluarlo aparte. ¿Qué significa evaluarlo aparte? Ir a la serie numérica, que es lo que vamos a hacer ahora. Bien, es decir, acá ya copié la serie, ¿cierto? Entonces, ahora pensamos qué pasa cuando el x es 2. ¿Ya? Pero cuando el x es 2, si reemplazamos en la serie original, en la serie numérica, la serie de potencias, perdón, le va a quedar desde n igual 0 infinito, de 2 a la n, estoy reemplazando el x, 2 a la n por n más 1 al cuadrado. Es decir, le queda a usted la serie de n igual 0 a infinito, de 1 partido por n más 1 al cuadrado, la cual es convergente. ¿Ya? ¿Y por qué es convergente? Porque, bueno, el 0 es menor que 1 partido por n más 1 al cuadrado, y eso es menor que 1 partido por n al cuadrado. Y esta es convergente. Bueno, pero ojo, hay una observación ahí. Porque como acá dice desde 0 hasta infinito, ¿ya? Hay que tener cuidado porque esta de acá es la que uno sabe que converge, es la de n igual 1 a infinito de 1 partido por n al cuadrado. Pero la que está acá, que es la desde 0, ¿cierto? Esta que está acá, que es de 0, le queda el término en 0, que el término en 0 es 1, más la serie de n
igual 1 a infinito de 1 partido por, en este caso, n más 1 al cuadrado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en realidad lo que estamos comparando es esta que está acá con esa, pero solamente hay que agregarle un 1. Y esta de acá, si es convergente, si le sumo 1 también me da una serie convergente. Por eso que uno, digamos, la compara, ¿cierto?, con la de 1 partido por n cuadrado, pero con la observación de que esta parte de 0 y esta de acá, en este caso, parte de 1. Así que ahí tengo el borde, pues tengo el primer borde que es cuando x igual a 2 converge, y ahora nos falta ver qué pasa con el x en x igual, en este caso, menos 2. Y cuando el x es menos 2, le va a quedar la serie desde n igual 0 a infinito de menos 2 a la n dividido por 2 a la n por n más 1 al cuadrado. Y esto es lo mismo que tener la serie desde n igual 0 a infinito de menos 1 a la n por 2 a la n partido, ¿cierto?, 2 a la n y n más 1 al cuadrado. Y esto que está acá es lo mismo que de n igual 0 a infinito de menos 1 a la n por 1 partido por n más 1 al cuadrado. Bien, observe lo siguiente. Por todos lados está convergente. Desde el punto de vista absoluta, es 1 partido por n más 1 al cuadrado, que ya vimos que es convergente, y si converge en valor absoluto, converge toda la serie. O bien es alternante, el límite es 0 por el criterio de Leibniz, ¿cierto? Y además es decreciente porque la derivada, ¿cierto?, es más chica que 0 en el intervalo 1 infinito. Así que, ¿qué es lo que tenemos entonces? Que bueno, el intervalo se amplió porque finalmente nuestra serie converge desde menos 2 hasta 2, porque también converge en los extremos. Si uno de los extremos me hubiese dado ser divergente, entonces ahí uno, ¿cierto?, concluye, ¿cierto?, la divergencia en el punto. Pues eso es parte del análisis y del problema. No tiene por qué ser cerrado o abierto, tal como lo comenté antes. Pueden ser intervalos semiabiertos, semicerrados o abiertos, pero siempre hay que evaluar los extremos porque los criterios no nos entregan información en torno a los extremos. Bien, hay un elemento que tiene que ver con la serie y tiene que ver con la derivación e integración de series de potencia. Aquí hay un tema de convergencia, ya que, bueno, uno no lo ve mucho en clase porque en realidad es un elemento del análisis donde uno estudia la convergencia, ¿cierto?, puntual y uniforme, ¿cierto?, de las sucesiones y series para dar cuenta cuándo se van aproximando una serie de funciones y uno puede construirse su serie a partir de lo que usted tiene. Ya, entonces, a partir de eso, dentro del intervalo de convergencia que usted encuentra, usted puede tener la derivada y a su vez la integral de la serie, pero dentro del intervalo. ¿Por qué? Porque, veámoslo así, es un polinomio infinito, no finito. Entonces voy derivando cada elemento, ¿cierto?, del polinomio, por lo tanto no hay problema con lo que es la derivada. Por eso que ahí está propuesta, en ese caso, la derivada, ¿cierto? Y así como está propuesta la derivada, que sería derivar término a término, ya también en este caso nos pasa, bueno, que ahí está, ¿cierto?, la derivada, ¿cierto? Pues partía desde n igual 0, pero el término en 0 ahora se va porque le queda constante. Y a su vez está la integral, ¿cierto?, que parte desde 0, le sumo un n más 1, ¿cierto? Y s más c, que es una constante que me aparece en cada elemento de la integral. Ya, de ahí que, bueno, las observaciones sobre las cuales yo puedo integrar o derivar la serie me van a permitir, ¿cierto?, que nosotros podamos deducir las series a partir, ¿cierto?, de otras conocidas. Ahora, es cierto, uno le propone toda una definición para armarse la serie de potencia. Pero, y aquí está el pero, en realidad el caballito de batalla acá es la serie que uno ya tiene, que es la serie, en este caso geométrica, que es la que encontramos antes, la del 1 partido por 1 más x, 1 menos x. Ese es mi elemento de trabajo. Entonces, la gracia no es, digamos, el cómo yo me voy construyendo esta serie, porque la última clase, que es la serie de Taylor, me va a dar una forma de encontrar la serie de potencia. Pero no hay que olvidar que una ya la tiene usted y es conocida. Y a partir de esa, entonces yo puedo deducir muchas más. Ya esa es la idea. Ahora, por eso que en la clase previa yo le di una importancia diferente a la serie geométrica, al hablar de la 1 partido por 1 menos x. Porque la gracia es que a través de integración, de derivación, de multiplicar esta serie, uno va a poder ir construyendo las series que usted va necesitando.
Por ejemplo, en el caso del logaritmo, observa ahí que usted tiene, ¿cierto? Que tiene que 1 partido por 1 menos t, lo voy a colocar así, le va a dar la serie, ¿cierto? En este caso desde n igual 0 a infinito, ¿cierto? De t a la n para el t más chico que 1. Esa es la convergencia que nosotros ya conocimos, que es la asociada a la serie geométrica. Bueno, resulta que si uno quiere a partir de esta llegar al logaritmo, bueno, lo primero que tendríamos que hacer, tendríamos que cambiar, ¿cierto? Este t por un menos x, de tal forma de obtener ahora una serie para el 1 más x, que nos va a quedar de n igual 0, en este caso infinito, ¿cierto? De, en este caso, el menos x elevado a la n. El menos x es porque la estoy reemplazando. Ahora, si el t está entre 1, entre menos 1 y 1, el x también se encuentra entre menos 1 y 1. Puedes trabajar un poco esa desigualdad que aparece ahí. Ya, es decir, ¿qué es lo que usted tiene con esto? Lo que usted tiene que 1 partido por 1 más x le va a quedar la serie de potencia n igual 0 infinito de menos 1 a la n por el x a la n para el x, ¿cierto? En este caso más chico que 1. Por lo tanto, si nosotros obtenemos una antiderivada de esto, la antiderivada del 1 partido por 1 más x en dx, le va a quedar nuevamente término a término, ¿cierto? Paso la serie como vimos en la convergencia anterior, por lo tanto le va a quedar la serie desde n igual 0 a infinito, del menos 1 a la n, por la integral de x a la n, y eso en dx. ¿Ya? El paso previo, que es calcularle la integral a toda esta serie, es la convergencia que yo le comentaba arriba, porque es lo que hicimos nosotros antes. Entonces acá, claro, le va a quedar a usted el logaritmo natural de 1 más x, y acá le va a quedar la serie de n igual 0 a infinito, del menos 1 a la n, ¿cierto? Por el x elevado a n más 1, y eso partido por el 1 más n, y todo esto más una constante. Ahora bien, a diferencia de lo anterior, la constante nosotros acá la podemos trabajar. Ah, y ojo, a ver, desde n igual 0, entonces integré cada término. Voy a parar un poco para revisar por los subíndices. Sí, estaba bien, estaba revisando ahí que los coeficientes estuvieran correctos. Entonces, claro, conozco. La gracia es que del logaritmo que además conocemos un valor, porque si el x es 0, si el x es 0, entonces acá a este lado le va a quedar a usted el logaritmo natural de 1, que esto de acá es 0. Pero en cada elemento de la serie, al reemplazar en 0, desde n igual 0 parte desde x, le va a quedar 0. Así que le va a quedar 0 más c. Por lo tanto, de acá uno puede obtener que el c es 0. Y en general es así. Las funciones conocidas siempre me aportan datos adicionales, por lo tanto uno las constantes las puede encontrar. Porque además, en realidad no es, el logaritmo es un elemento finito, entonces la constante tenía que ser también un elemento que se puede evaluar. Así que finalmente ahí le queda, porque el logaritmo natural, en este caso del 1 más x, le va a quedar la serie desde n igual 0 a infinito, de menos 1 a la n, por x elevado a n más 1, y eso por 1 más n. Ya. Bueno, particularmente, todos estos elementos de integración también nos van a entregar una ayuda, porque como usted ahora ya tiene que trabajar usted con lo que es la serie, en este caso la serie de potencias conocidas, que en este caso, vuelvo a repetir, que es el 1 partido por 1 menos t, que va a ser la serie, ¿cierto? Desde n igual 0 a infinito, de este t a la n, para el t en este caso más chico que 1. Bueno, paso siguiente es que también nosotros muchas integrales, que esta la podemos hacer por método, pero es bastante complicado, no complicado, sino que largo en el sentido de que este polinomio hay que descomponerlo en polinomios simples, ¿cierto? Es decir, en fracciones parciales, y después empezar a hacer esa descomposición, entendiendo que esta, al ser una potencia impar, tiene una raíz real al menos, que uno puede encontrar. Entonces, y de hecho esta es una descomposición conocida por el 1 más x a la 7, que se puede componer 1 más x, ¿cierto? Por un polinomio a la sexta, y ese polinomio a la sexta habría que encontrarle la raíz, lo cual es mucho trabajo. ¿Ya? Sin embargo, si nosotros hacemos una modificación acá y empezamos a tratar de construir nuestra serie, bueno, si el 1 partido por 1 menos x es esto, entonces uno puede llegar al 1 más x a la 7. ¿Cómo llego? Haciendo este t, como en este caso, menos x a la 7. Entonces usted le va a quedar acá la serie desde n igual 0 infinito, ¿cierto?
de menos este x a la 7 y eso a la n. Es decir, le va a quedar a usted la serie de n igual 0 infinito del menos 1 a la n por x elevado a 7n. Como está multiplicado por x, bueno, el x partido por 1 más x a la 7 le va a quedar a usted el x por la serie de n igual 0 a infinito de menos 1 a la n por x a la 7n. ¿Y qué es lo que hace el x? El x es un elemento que está multiplicando a cada elemento en esta serie. Por lo tanto, el x 1 más x a la 7, ojo, siempre pensando que el x es más chico que 1, por la consideración que está arriba sobre el intervalo en el cual se mueve el x, le va a quedar finalmente la serie de n igual 0 infinito, en este caso el menos 1 a la n, por x elevado a 7n más 1, que es el elemento a la 1 que aparece acá que se suman los exponentes. Bien, pues finalmente, ¿qué es lo que tiene usted ahí? Lo que usted tiene entonces ahora que la integral, ¿cierto? Evaluada, tal como menciona acá, entre 0 y 1 medio. ¿Por qué entre 0 y 1 medio? Porque son elementos que están en el intervalo de convergencia, ¿cierto? Le va a quedar la serie, ¿cierto? Desde n igual 0 a infinito, de menos 1 a la n, por x elevado a la 7n más 1, y eso, aquí es lo que escribe. Y eso en dx, ¿cierto? Sí, es decir, le va a quedar a usted ahí la serie de n igual 0 a infinito de menos 1 a la n por la integral que pasa a cada término, que le va a quedar en este caso el x elevado a 7n más 1, que le quedaría más 2, dividido por 7n más 2, y eso evaluado entre 0 y 1 medio. Que en un 0, como no parte de x de hecho al cuadrado, en todo le queda 0, así que finalmente uno, ¿qué es lo que tiene? Que la integral de 0 a 1 medio del x partido por 1 más x a la 7 en dx, le va a quedar entonces la serie de n igual 0 a infinito de menos 1 a la n, por en este caso 1 medio elevado a la 7n más 2 partido por 7n más 2. Y bueno, uno puede obtener una aproximación para esa integral evaluando algunos elementos de esta parte finita. Son bien útiles las series porque muchas veces nosotros no tenemos métodos de integración pues, para poder calcular la integral porque los métodos de integración son limitados. Entonces esta serie lo que nos agrega, ¿cierto? La serie geométrica es poder determinar muchas inclusive integrales que provienen a partir de la serie conocida, por la de 1 partido por 1 menos t. Eso, gracias.